Corre Zoom. Ya está grabando la Zoom, Raúl. Desde este momento, el Perú es libre. Hola a todos amigos. Este capítulo, como el anterior, llega gracias a Foley Studio. Si quieren hacer una grabación, locución, doblaje o podcast, pueden contactarlos. Están en Instagram y en Facebook como Foley Studio. Y nuestra línea gráfica viene gracias a Fake Inca. Lo pueden encontrar en las redes como Fake Inca. Un trabajo bravazo y disfruten de sus ilustraciones. El único Inca fake. Y ante todo pronóstico, volvimos un día más. ¿Quién lo hubiera imaginado? Imagínate que Orson Welles hizo solo un Ciudadano Kane y nosotros ya estamos haciendo 2 capítulos del Independiente. ¿Qué tal comparación? De hecho, tenemos que agradecer a toda la gente que nos ha seguido, que nos ha escrito. Hemos tenido una buena acogida para hacer un primer capítulo. Sí. Y vamos a dar definitivamente con todo. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos una review que esta vez le va a hacer Alejandro. Para esto, yo soy Kenneth de la Torre. Yo soy Alejandro Lauren. Yo soy Raúl Figuer. Y yo soy Patricia Pinoza. La review lo va a hacer Alejandro. Después tenemos nuestra agenda cultural, que tenemos un par de sorpresas en la agenda cultural. La semana random, el vaciloncito de la semana. Pero antes, dijimos, vamos a hacer un segundo capítulo. Necesitamos un tema tranquilo, chévere. Tenemos que seguir ganando suscriptores Claro. y likes. Entonces hemos decidido Nada polémico. Nada. La virutita. hemos decidido hablar de política. Así de su simple. madre. Dijimos, ¿cuál es un buen Y episodio? era como que dejaron de escuchar 100 personas. 100 personas, ¿no? No cierro mi Spotify, mi YouTube. Este es el segundo podcast o cómo perder suscriptores. Claro. El título. Entonces, vamos a hablar un poco. El Perú está pasando por algunos temas controversiales en cuanto a política. El jueves tuvimos una marcha acá en todas las ciudades en realidad. Sí, nivel Perú. Y nosotros vamos a hablar un poco con respecto a dónde se encuentra el arte en este tipo de situaciones. Hmm, El arte en tiempos de crisis política, podríamos decirlo. podríamos. Creo que tenemos muchas cosas que decir, así que podemos empezar. A mí me gustaría empezar como que marcando una línea de la diferencia entre, claro, arte que habla sobre política, Ajá. panfletos artísticos, como que... Manifiestos, Ajá. etcétera. Y, o sea, ¿cuál es ese punto en que el arte puede usar temas políticos para dar su discurso? O si el discurso político pasa de largo totalmente al arte. Claro. Yo creo que de alguna manera nunca se ha podido desligar el arte, porque el arte siempre representa o crea, etcétera, y siempre se ha influenciado por un contexto político, ¿no? Que también influye en la sociedad, en la manera de ver las cosas, en la manera de las cosas son aceptadas o no. Pero claro, eso es como ya hablando de una manera como más abstracta, ¿no? Pero en verdad el arte ha tomado posiciones políticas a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, siempre ha habido artistas que han apoyado a o B modo de pensar, ideología, ¿no? De hecho, también como que el arte en sí tiene un análisis político en general, tanto del discurso también como de la manufacturación, ¿no? De hecho, una obra de arte que se analiza y tú ves ciertos materiales, ciertas formas de difusión, ya está hablando de su contexto social político. Por ejemplo, si tú ves una película de Lima, ves con ciertos sonidos, ciertas grabaciones, de hecho, un poco más de calidad, no necesariamente en el discurso, pero sí en la forma de grabar. Sí. Y si ves como que el último Guerrero Chanca, te das cuenta que hay algunos déficits de materiales, y eso también es político, porque ya te genera un espacio-tiempo de la obra de arte. Claro, pero también ha habido, por ejemplo, siguiendo con el tema del cine, películas nazis, Ujú. ha habido películas que se hicieron en la Unión Soviética y que tienen una cargada ideología de ese momento, ¿no? Y que trataban de que toda la gente se vincule con eso. Claro. Era el arte usado para el fin La propaganda. político, Claro. ¿no? La propaganda. Sí. Como en el capítulo de Los Simpsons, Ujú. te quiero dentro, y ponían el discurso al revés. En O sea, JD Army. claro. Es Imasen, Niam, Imasen. Entonces, eso es un poco, ¿no? Es usar el arte ya no como forma de expresión de tu contexto, sino más para
un fin propio político. Creo que justamente eso tiene de genial el arte, que es como multifacética, que en un tiempo en el que no está reprimida, digamos, en un tiempo que no hay represión, se puede comportar como el arte que todos conocemos, pero como cuando hay, por ejemplo, dictaduras o cosas así, puede transformarse en una herramienta para transmitir el mensaje también de, no sé, pues del pueblo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso es bien interesante. Pues claro, también ha habido arte que va más bien en contra, ¿no? Del establishment. ¿no? Ujú. Claro, Claro. de todas maneras. Por ejemplo, me ponía a pensar en lo que dijo Kenneth, de que muchas veces el arte muestra lo que está sucediendo en un contexto, en un país, en alguna región. Y claro, puede mostrar lo que está sucediendo en ese momento, en ese contexto, pero también puede mostrar el ideal, que pasó mucho con las series peruanas, por ejemplo, que comenzaron a copiarse de novelas mexicanas, Ujú. novelas colombianas. Entonces, creo que una de las diferencias entre las novelas más recordadas y las menos recordadas es que las más recordadas sí tenían mucho de nuestra cultura, o sea, hablaban de cosas que un peruano sí se va a lograr empatizar, cosa que tal vez no te va a pasar con una telenovela mexicana, ¿no? O con una colombiana, o ese tipo de cosas. Y también como que tú analizas estas producciones televisivas peruanas y te puedes hacer una idea de más o menos lo que pasa en ese tiempo, ¿no? Sobre todo en cuanto a la producción, porque de repente antes se hacían pocas cosas, pero de repente un poco más vistas, un poco más curadas, y ahora se hace mucho, hay mucha producción, pero no siempre están tan bien curadas, a veces repiten los mismos y los mismos mismos temas, los mismos fragmentos, entonces claro, lo analizas y hay un poco más de producción, pero sin un claro objetivo, sin un claro rumbo al que seguir, ¿no? Y sí, volvemos en esto de que el arte puede mostrar muchas cosas y a veces sin quererlo, ¿no? Uno de los artes más políticos que yo pienso que hay también es el arte que no quiere ser político, Termina haciéndolo. pero que lo dice en voz alta. Por ejemplo, el Dada. El Dada dijo, ya, miren, nos han matado. Bueno, el Dada es un arte que nace en Europa después de la Primera Guerra Mundial, entonces dicen, nosotros somos artistas, entonces damos todo nuestro cariño, nuestro querer, nuestra alma en una pieza para el mundo y la humanidad, y hay otros patas que se están matando y matan a la mitad de Europa. Entonces, ¿por qué yo debería hacer arte si nos vamos a matar? Entonces ellos empiezan a hacer el no arte, ¿no? Empiezan a colocar zapatos en cuadros, empiezan a hacer el ready maker, empiezan a hacer un punto en la pared. Y dicen, entonces nosotros nos queremos desligar de todo esto político que está pasando, pero ser apolítico es muy político, Es sobre también todo en una esa... posición política, ¿no? Claro. Sí, sí, inevitablemente. Porque no estás siendo apolítico, sino estás mostrando tu inconformidad con Claro. lo político que hay en ese momento, ¿no? Ujú. Y eso también es la gente, ese es su forma de pensar, ¿no? Por eso en los 60s sale este arte, por eso después sale el Bauhaus. Una de las maravillas es o sea, claro, podríamos hacer todo un podcast hablando de política europea, tratemos no hacerlo, pero el supremalismo ruso, por ejemplo, y toda esta época del minimalismo, que como que los grandes países tienen mucha parafernalia, mucho decorado, mucho tal, que es el capitalismo, ¿no? Entonces al reducir las formas, al hacerlo más minimalistas, al solo hacer movimientos, líneas, como que estás haciendo lo que verdaderamente importa, que era el pensamiento comunista, ¿no? Que era dejar de enfocarnos más en el capital, ¿no? En el capital de los trabajadores. Entonces vas más a los roots, a las bases, entonces eso también se refleja en el arte. O también podrías verlo desde el lado capitalista, que es, estás siendo más eficiente. Estás siendo más eficiente, Pero- más eficaz con tus recursos, porque el capitalismo busca eso, la eficiencia de Claro, recursos. pero también te pones más neutro. O sea, ya no destacas tanto, porque hay las mismas formas, los mismos colores, la misma esencia, ¿no? Te destacas al no tener todo lo que los otros tienen, que es esta cosa excéntrica, grande. Y al hacerlo tú chiquito, te jala la vista, ¿no? Ves dos montañas y ves ahí en medio un
no sé, un frejol. Ujú. Es que, ¿cómo ha llegado un frejol en medio de dos montañas, mañana? Bueno, Eso es una forma de verlo, digamos, de manera macro. Pero yo me voy a lo más micro porque, tipo, claro, hay movimientos como los nazis Ujú. que pueden crear este tipo de corrientes. Claro, pero, estamos haciendo todas las palabras que YouTube no te permite usar en un video, ¿no? claro, Por favor, amo YouTube. tutorial de cómo armar. este, yo, por ejemplo, cuando surgió el tema de el arte en tiempos de crisis, en tiempos de guerra, yo pensé en lo que me gusta, que es el hip hop. Yeah, Hip hop, yeah, doble gangsta, H. yeah. Y una de las cosas más resaltantes de hip hop es la batalla de pandillas, Ujú. que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que se crea porque la gente se mataba. Si tú eras de los Bloods o de los Crips, un Blood te mataba o un Crip te mataba. En cambio, en un momento alguien dijo, oye, dejemos de matarnos y resolvámoslo con rap. Y todos dijeron, what? Como negro, ¿no? Ajá. Entonces, me pareció bravazo que lleguen a ese nivel de, oye, nos estamos matando, mejor hagamos algo productivo. Ujú. No, Y te de hecho, baile. la misma gente de, tipo, por ejemplo, Suge Knight, que es uno de los fundadores de Bad Boy Records, que es si no me equivoco es de Bad Boy Records, o de Death Row, creo que es de Death Row, y Puff Daddy es de Bad Boys. Te pueden matar si lo dices mal, ¿no? sí, Claro, creo que claro. ahora nos van a matar a todos. Yo ya no puedo entrar, después de esto no puedo entrar tipo al Bronx, a Compton, Maldita sea. me disparan. Pero Suge Knight contrató a los Bloods, Ajá. que eran una pandilla, man. O sea, era gente que había estado en la cárcel, que mataba gente, súper criminal, para que sea su seguridad, porque él viene del barrio. Ajá. Como los Rolling Stones. Claro, Claro, y los Hell Angels. Claro, los Y Hell Angels. Pésima decisión. Justo sobre los Hell Angels, hay una serie, un documental en Netflix de los Crips y los Bloods, que son las dos pandillas. Claro, Los Capuleto claro. y los Montesco. Exacto, son las pandillas más bravas de Estados Motociclistas, Unidos. ¿no? Eh, ¿O son, no? son gangsters. Ah, ¿no? son gangsters. Son Ah, ya, gangsters, sí. claro, claro. O sea, Y uno de ellos habla sobre, si no me equivoco, es Killer Mike. Ujú. Es un rapero. Lo pueden buscar. Él habla de cómo a los Hell Angels, los motociclistas, de alguna manera los americanos lograron ponerlos como badass. Claro. Como gente que es mala, Ujú. pero es cool. Ya. En cambio, con los Crips y con los Bloods, no pasaba eso. Porque eran negros. Claro. Entonces, ahí Hay él una- marca la diferencia de a nuestra gente, a la gente de color, a los negros, ni siquiera nos han dejado, de Ser alguna cool. manera, que nuestros malos sean cool. O sea, hasta nuestros malos eran los más malos, lo peor que podía haber. Ujú. Entonces, y de nuevo, ahí vuelve a la política, ¿no? Era un momento donde los negros estaban separados, Ujú. eran menos que los blancos, tenían las situaciones más difíciles, era más difícil resaltar si eras negro. Ahora recién Y- está bajando eso, ¿no? Pero Y de alguna manera, manera, eso, sí. exacto, nace el arte dentro del hip hop, como el graffiti, Ujú. como la moda, por ejemplo. que es underground totalmente. Exacto, es underground porque no les daban los espacios para crecer. Claro. Y definitivamente cuando pasa esa crisis, como que muchos movimientos... O sea, la crisis es un buen momento para que surjan cosas, ¿no? En las guerras son buenos momentos, o sea, siempre es un mal momento, pero surgen cosas científicas, surgen pensamientos, surgen arte y también en las crisis, ¿no? Y supuestamente ahora, no sé si hay o sea, sigue habiendo una crisis, por eso sigue habiendo más obras, pero si se empieza a hacer un status quo, esos tipos de arte también se hacen status quo, ¿no? Entonces por eso los traperos, los raperos ya no son tan varas del barrio, sino ya son más Gucci, hacen otras cosas sin tanto... más superficiales, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón.
el reggaetón a mí, y tenemos que tener un capítulo de reggaetón para hablar de todo esto, pero claro, surge en estos movimientos de Centroamérica, de mucha represión, de mucha pobreza, y por eso tienen palabras tan violentas, tan explícitas sobre violencia sobre la policía, violencia en las calles, sexo descontrolado. Puerto Rico prohíbe mucho tiempo el reggaetón. Entonces así se hace más famoso y se hace más underground. Y después cuando se sale de la prohibición, eh, empiezan ya a ser más famosos, estar más establecidos. Y claro, o sea, de lo de maldita policía que me estás matando. Es ahora, estoy en mi Lamborghini, mami, y vamos a de fiesta y juega todo el día, ¿no? Entonces, Claro. porque se hace un status quo Pero me de esos imagino que también, problemas, ¿no? me imagino que hay reggaetón más underground que también sigue hablando, ¿no? De lo mismo, ¿no? Sí, ojalá. Claro. Y de hecho, Este, con tantos problemas políticos que está pasando ahora, y ese es otro detalle, ¿no? Como hay arte que se crea para eso, pero también hay otro arte que no es creado para eso, pero tú te adueñas de eso para volverlo político, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón, ahora en Puerto Rico, esta canción de Bad Bunny que es De mi vida te boté. Ya, entonces la gente lo cantaba en las calles en referencia a que habían votado al Claro, presidente. no sé yo, claro. Y eso me recuerda, o sea, salvando las distancias o no, cuando los nazis cogían a Wagner, ¿no? Y Wagner no era, no sabemos si era racista o apoyaba la supremacía blanca en su tiempo, pero claro, los nazis cogen a Wagner y lo elevan a un punto de esto es ario y esto es lo mejor que tiene Alemania, al igual que el Fausto de Goethe. Entonces, esas obras no estaban hechas para eso, pero nosotros, o la gente lo ha cogido y lo ha cambiado para hablar de sus propias teorías y aspectos, ¿no? Sí, de alguna manera, bueno, algo similar pasa con el rock, pues, ¿no? O sea, el rock llega de alguna manera, bueno, hay muchas formas, ¿no? Ahí ahí con Raúl hablaremos. Pero viene una herencia de gente marginada, rechazada por la sociedad, ¿no? Que es el blues, ¿no? Cuando el blues llega a Inglaterra, empieza a ver, bueno, como siempre ha sido un crisol, y empiezan a generarse nuevas formas de hacer música, ¿no? Que de alguna manera empiezan a romper con lo establecido. Sí. claro. Y es cuando llega a Latinoamérica, este rock, eh, primero llega, yo creo que uno de los primeros países es Argentina. Ujú. Y Argentina es un país que está súper ligado que ha ligado su música mucho a la política por su historia, ¿no? Argentina ha tenido, en los últimos tiempos, ha tenido dos gobiernos, dos Dictaduras. dictaduras, en las que habían artistas, por ejemplo, bueno, yo sé de esto por mi papá, ¿no? Y en la primera dictadura de Carlos Onganía, que fue del 66 al 70, por ejemplo, estaba Horacio Guaraní, que tenía una canción que se llama Si se calla el cantor, que hablaba de justamente eso, ¿no? De que el cantor tiene que representar al pueblo, ¿no? Él decía, si el pueblo Pero dilo, va a dilo tus... como... Ah, no, él tiene una frase increíble, que es, ¿qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que por el que no hay ninguna razón que lo... otra vez. Otra vez, reunimos. Eso lo editamos, ¿eh? Dale, maestro. Trin. ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta? Trin. Era un maestro, era un poeta y esa canción es súper, súper bonita. Y la siguiente generación que le tocó la dictadura de Videla, que fue Charly García y todo esto, Ujú. ellos tuvieron a Serú Girán. Serú Girán fue una de las bandas de Charly García, ¿no? Y para... Rompan todo. Rompan todo. Y ellos tenían, por ejemplo, una canción que es Canción de Alicia en el País, que habla justamente de la dictadura, de cómo mucha gente tuvo que emigrar, tuvo que salir del país, autoexiliarse, ¿no? Porque en ese tiempo el gran problema no era también, o sea, era más era un miedo general, ¿no? Y más que la censura, también existió la autocensura, ¿no?
Entonces, muchos artistas veían un tipo que cantaba en un bar en contra del gobierno un fin de semana y al fin de semana siguiente ya no Ya no estaba y estaba. nadie más lo veía nunca más. Entonces, daba miedo, ¿no? ¿no? Claro, y como ha habido cosas en contra, también ha habido cosas muy populares a favor también, ¿no? O sea, por recordar algo, justo estaba pensando de qué hablábamos. Hay una película hay una película que se llama Basquiat, Ajá. del artista Jean-Michel Basquiat, en la que se explora bastante o bueno, se muestra o se explora la relación que en una época tiene Basquiat Warhol. con Warhol, interpretado por David Bowie. Qué buen cast, puta madre. Y claro, o sea, tú ves a Basquiat que empieza haciendo una suerte de reclamo en las paredes, escribiendo, simplemente escribiendo, graffiti, Ujú. ¿no? Y ahí o sea, empieza a subir, digamos, estatus. su estatus y empieza a salir en galerías, etcétera, poco a poco, ¿no? Y se va siendo aceptado y se hace amigo o sea, claro, rompiendo el status quo se hace amigo del que más celebra el pensamiento capitalista de esa época, que es Andy Warhol, Claro, ¿no? claro. Que lo que él trata de hacer es justamente encontrar el arte en esos productos Sí. frutos Del capitalismo, sí. prácticamente. Y empiezan a hacer un arte bien extraño, combinando, no sé, el logo de Shell con unos grafitis de Basquiat. Pero en esa mezcla, ¿tú dirías que particular. se juntaron igual o al final sí Warhol lo consumió? No lo sé, no sabría decirlo, pero yo sí diría que Warhol tenía un interés particular Ujú. más que Basquiat, Basquiat. ¿no? O sea, yo creo que él tenía, no sé, alguna ansia de renovarse o de cuestionarse, pero que no, como que está en conflicto con eso, Claro. ¿no? Yo creo que Warhol en un momento, y hablando de esto de política, quiso buscar y redefinir un pensamiento de su generación, que era, por ejemplo, hacer este establishment americano y llevarlo a otro punto, ¿no? Un punto Mm, más de misticismo, de... Por ejemplo, Warhol dice, nosotros tenemos... O sea, hay otros países que tienen comida, comidas típicas, pero Estados Unidos no tenemos comidas típicas. Nuestras claro. comidas típicas es la Coca-Cola. Y es tan Las importante... hamburguesas. Ajá, pero dice que es tan Los importante enlatados. porque el pobre de Bronx toma la misma Coca-Cola que el más rico de Wall Street. Claro. Y esa es Que la Rockefeller. base, ajá. Ya. Y esa es la base de nuestra cultura americana. Y por eso Un hace sueño, ¿no? Coca-Cola. Sueño El americano, sueño americano, ¿no? exactamente. Y Y alucina que me pasó la otra vez, estaba caminando, o sea, justo había leído eso, y estaba caminando y mi enamorada se compra una Inca Cola, y había un pata de los dateros ya. que también estaba tomando la misma Inca Cola. Y estoy seguro que los Romero están tomando la misma Inca Cola. Este programa no viene auspiciado por Inca Cola. Sí, hay estos dos factores de los que están a favor y también los que están en contra. Sí. Pero no perdería el hecho de poder reconocerlos en su tiempo, ¿no? Porque estos de repente hay mucho análisis de las obras pasadas, pero también es interesante ver lo que se hace ahora, ¿no? Ahora, y yo recuerdo mucho esto que dicen que, por ejemplo, el arte peruano siempre estuvo un poco más adelantado que la historia social o como las carreras antropológicas, porque cuando se empezó a hablar de los círculos inmigratorios de Lima, Sí. 20 años antes ya habían hecho los gallinazos sin plumas, que hablaba de eso, ¿no? Entonces, cuando se empieza a analizar las segundas, terceras oleadas de inmigración a Lima, 10 años antes, 20 años antes, ya se tocaba la rica chicha. Entonces, como que el arte va avanzando, 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 y después ya en un momento decimos, "Ay, ¿qué pasó? ¿En qué momento la chicha?", que de hecho es algo súper político, ¿no? Porque es Sí. todo una agencia de inmigración, Sí. de migración, Desborde. sí, y, Gran libro. y ha marcado todas, o casi todas nuestras
imágenes visuales de los últimos años, la chicha. Y ya llegó a establecerse. Mm. Y, o sea, ahora pueden poner la canción que nos dé la gana en las inauguraciones de los Panamericanos y nadie va a estar como que, ay, qué asco, no sé qué. Bueno, fácil algunas sí, señoras pero- en Cisterna, Sí, pero o Pero la sea, chicha nace- pasando por eso, creo que ya... Creo que también la chicha apropiado nace a también. partir de eso, ¿no? Es como que las personas que habían migrado ya no querían identificarse con su anterior cultura Sí. y justamente por eso empezaron a hacer este nuevo género, ¿no? No sé Que- si que- no Nunca sin identificarse- desligarse. Nunca sin, también, des- no, claro, Porque- nunca sin desligarse, pero sí fue una manera de... Creo que, exacto, era la manera de decir un poco lo que dice Drexler, ¿no? No soy de aquí ni de allá, Estaba pero- a punto de decir esa frase. Sí, pues. yo no soy de aquí ni de allá, tengo esto. Y Claro. crearon la chicha. Claro, Y con guitarra ahora- eléctrica y exacto. herencia de Wayne, ¿no? Y ahora, con la migración de venezolanos al Perú, Claro, yo me claro. imagino que en algún momento tendremos que enfrentarnos. Por ejemplo, yo ahorita escucho un grupo que se llama Incas Mob, ¿Ya? Ya. es de rap, Gran grupo. y sí. hay y uno de los integrantes, si no me equivoco, fácil más de uno, pero es uno que yo he identificado, es venezolano. Mhm. Entonces, tal vez en algún momento vamos a sentirnos orgullosos de, no sé, nuestro Daddy Yankee por ejemplo, peruano. O Claro. unas Por ejemplo, arepas Raboyana, intervenidas con- Raboyana tiene, Raboyana. tiene unas canciones que hablan de política, ¿no? Claro. Indirectamente, ¿no? Pero hablan de política. Claro, pero yo voy más al tema Y- de la fusión. O sea, Claro, el crisol. un venezolano pertenece a un grupo que se llama Incas Mob. O Exacto. sea, es un venezolano con peruanos que tiene una palabra en Claro. quechua y otra palabra en inglés. Es como... A mí no me gustaría Una mezcla perderme increíble. esa fusión porque, claro, yo en un momento pienso y digo, cuando vino la migración china, en algún momento, no sé si de frente o no, pero había varios chinos que sabían que querían y sabían que iban a regresar a su país, pero en un momento dijeron, no vamos a regresar. Y empezaron la fusión, ¿no? Los japoneses igual en un momento empezaron a salir los makis, el ceviche, como lo conocemos porque el ceviche es una fusión Nikkei. Entonces, no sé si ahorita Venezuela hay esta esencia de en algún momento podría regresar, pero cuando ya los que se queden, ahí la fusión y la mezcla va a salir algo maravilloso, interesante en todo caso, y no me quiero perder ese momento. Yo recuerdo que hace tiempo vi una obra que era el rey Ricardo III en la plaza, Ajá. y hablaba, no directamente, pero hablaba sobre las dictaduras latinoamericanas, haciendo un énfasis en Chávez. Y imagina que tantos años después de eso han pasado, murió Chávez, vino Maduro, todo, y en la misma plaza se hizo otra reversión de otro clásico, que era la Oresteada, Electra, con otros temas venezolanos, ¿no? Y sigue habiendo este hecho de la inmigración, y hay mucha comparación de la inmigración que nosotros tuvimos en los 80s con la inmigración que hay actual, entonces sí hay una manera rica de que estamos viendo que se están generando nuevas cosas, ¿no? Exacto. Como Claro. la hora que vimos en un intento valiente de hacer 30 horas en una hora. Ujú. Una de las obras era, para no spoilearlos, era básicamente sobre la temática de la migración de venezolanos al Perú. Y era impactante el demostrarte que Perú también. la migración es algo voluntario en muchos casos. En la mayoría de casos no es voluntario. Entonces es algo que hay que llegar a empatizar con eso. Alucinen Y que, por para eso ejemplo, también sirve, y para eso sirve el arte, ¿no? Para conectarnos. como ir cerrando, también yo debería decir que algo que sí quiero resaltar con este tema de la política es analizar los movimientos actuales para que después en un futuro sea más fácil, o sea, no más que fácil, o sea, actualmente se hacen cosas que deberían repercutir actualmente, no tanto en el futuro, o sea, sería obviamente hermoso que de acá a 20 años unos patas estén haciendo el equivalente a podcast y hablando de, claro, la generación del 2019 en Perú que pasó detrás de eso, ¿no? Pero claro, nosotros poder ver eso en las obras que vemos, en las pinturas que vemos que se hacen ahora, en la música que vemos que se hace ahora. Un gran ejemplo es el Brexit de Inglaterra. Claro, uno no podría decir que hay una corriente estética exclusiva de gente que habla del Brexit, pero ya lo puede ver. Ya hay muchas obras en Inglaterra redefiniendo, ni siquiera hablando exactamente del Brexit, sino redefiniendo qué es ser inglés. Porque ya no son europeos, o sea, van a salir de ser europeos, tienen problemas internos, entonces hay toda una movida de gente preguntándose
qué es ser inglés, entonces tú lo analizas y ves, estoy en un momento histórico. Sí. De acá a muchos años gente va a analizar este momento y va, así como nosotros hemos hablado de Alemania, de Argentina, va a empezar a hablar de este momento, ¿no? Y que no hablarán después del Perú. Sí, igualmente no quería cerrar sin decir que, claro, todo esto estamos hablando a partir de que nuestro país está sumido en una crisis política terrible. Y es más, prácticamente toda Latinoamérica está sumido en un problema político muy grande y gracias digamos, de alguna forma, Odebrecht, Un poquito más rápido. hemos sabido lo que siempre sospechamos, que Sí. la corrupción está incrustada en todos nosotros. Entonces yo quiero ver qué sale a partir de esto, ¿no? Cómo reacciona el arte a partir de esto. Y vamos a ver, pues, qué pasa, ¿no? Qué pasa en el cine, qué pasa en el teatro, en la literatura. La música creo que es lo más orgánico, creo que es lo que más se acerca rápidamente. Pero quiero ver qué cosa pasa en artes que tienen una producción un poco más larga, ¿no? Como la Por literatura, el ejemplo, cine. con lo que dices se me viene a la mente O Mecanismo, una serie de Netflix de Brasil que justamente te cuenta todo el caso de Lavajato, Sí. que es increíble y ahí te das cuenta que realmente es un mecanismo que funciona eh, mal que bien, casi a la perfección Claro. y que muchas veces no depende de si yo soy bueno, si yo soy malo, sino que el panorama, el contexto que tenemos ahora, por lo menos en Latinoamérica, nos ha llevado a... Una empresa tuvo que crear un espacio de... no me acuerdo cómo lo llamaban, ¿Cómo se llama? la oficina de... Básicamente una oficina encargada de dar sobornos. Exacto. pues. O sea, La todos caja con su dos. gerente, Claro. con su... Claro. de negocios estructurados, creo que se llama. Qué hijo de Entonces, puta. claro, es responsabilidad, sí, de la empresa, pero también hay un contexto que tal vez, no estoy seguro, esto es una idea, pero tal vez el contexto mismo la ha llevado a tener que hacer eso para lograr lo que quiere, ¿no? Claro. O Sí, sea, pues. para competir con el mercado. Eso es un pensamiento muy, o sea, muy interesante que se tiene y cómo eso se va a reflejar o se está reflejando en el arte, pero de dos formas. Una, como dicen, como el mecanismo, como la música, que va directamente a eso, pero otra también, cómo esa idea se engloba y se vuelve un poco más abstracta y eso también afecta a la producción de arte y a nuestro propio pensamiento, ¿no? Claro, Me recuerda no cuando... tan directamente. Claro, ¿no? exacto. Como, por Sí, ejemplo, no. en las obras del siglo de oro español y el renacentismo inglés, había problemas de la política, pero no podías hablar mal del rey. Entonces, ¿qué hacían ellos? Hacían que los villanos sean como que los alcaldes Exacto. y los reyes como que los buenos, pero así igual estás hablando de que la política está mal, ¿no? Sin Exacto. ir directamente. Que el otro es muy válido, o sea, también ir y decir, oye, me quejo contra esto. Y, Eso es claro, un poco o sea, más activista, ¿no? claro. El otro es un poco... Hay una más frase pesado. de esta artista Cara Walker, que es actualmente es una de las artistas más importantes de Estados Unidos, acerca del activismo afroamericano, pero ella dice, yo no hago mi obra en cuanto a ideas políticas, yo lo hago en cuanto a imágenes ficcionales porque yo, ante todo, soy un artista. Para llegar a la verdad de lo que yo estoy hablando, tienes que atravesar todas las capas ficcionales que yo te presento. Muy interesante. Y con eso Cara Walker. pasamos al siguiente bloque. Estoy intenso. Uf. Antes de terminar, yo tengo una última pregunta. ¿La gente de Añaños, de AG Group, toma la misma Inca Cola? Sí. Y vámonos. El Perú es libre. El Perú es libre. Bueno, eso es lo que me ha dejado un poco... Me he dejado entre triste un poco porque estamos en la mierda, un poco. Políticamente estamos bien Pero es jodidos. interesante vivir estos Pero, momentos. sí, o sea, no es bueno. Es Claro. interesante. Claro. Pero bueno, O sea, seguiremos, mejor no digo nada, chévere. seguiremos para relajarnos un poco con la review. Así que, hit it, Alejandro. Bueno, yo he traído la review de esta semana. Y, El vaciloncito. el vaciloncito. No, el vaciloncito todavía. Ok, Esa es la review. Esa es la review. Todavía no es la hora. Todavía no sí. es la review de esta semana es un grupo que yo me he encargado personalmente de difundir
a todos los que conozco. Y, Eres el manager, ex- casi. Soy casi el representante en el país de este grupo. ¿Por qué? Y en verdad, la única meta que tengo con este trabajo de boca a boca que me he mandado, de que cada persona los conozca, por lo menos escuche una canción una vez, es porque quiero ir a verlos. Ah, bueno. Creo que- Y que gratis. Si es gratis, buenazo. Hablando de política, y Alejandro le está metiendo su campaña, pero con todo. Si es gratis, buenazo. Pero si tengo que donar un riñón, también lo hago. No tengo problema porque me parece, en verdad, uno de los mejores grupos de... no sé, no sé muy bien qué hacen. Ok, Ya, Es como chévere, ¿no? música alternativa. ¿Sí? O sea, Claro, tiene pero- mucho de No blues. quieres clasificarlos en un género. Exacto. Ya. Porque tiene mucho de blues, tiene mucho de jazz, tiene mucho de hip hop, sobre todo de hip hop. Y son muy completos. El grupo se llama Los Petit Felas, que también tiene un nombre muy, muy roots, muy mafia con Ujú. Los Felas. Me parece increíble. El Goodfellas. Exacto. El vocalista se llama Nicolai Fela, rapero. Tiene unas letras increíbles. Una de sus mejores canciones. De hecho, una de las canciones de su último disco se llama Los Verbos. ¿Y qué es lo interesante de esta canción? Primero que tiene una narración como que por partes. El disco va por partes. No es un disco que tú puedas escuchar así seguido y te armes una idea, o sea, te armes la idea del disco. Es un disco que tú puedes escucharlo de diferentes formas y te va a llevar a eso. Me parece increíble el trabajo de darse la chamba, de crear todas las pistas, crear cada canción, las letras y hacerlo para ese fin. Eso por una parte. Y la mejor canción que recomiendo si quieren empezar a escuchar a los Petit Felas, sobre todo de su último disco, se llama Los Verbos. ¿Y qué es lo chévere? Que nos presenta los verbos como tal vez algo más abstracto. Ok. Como por ejemplo utilizar como verbo yo te cafeta y te la fania. De yo siento por ti la Fania All Star. Entonces eso me voló la cabeza. Es como de más. Porque cada uno va a tener algo respecto no sé, a la Fania All Star, Café Tacuba, los Rolling Stones. Entonces Yo me te parece- independizo podcast contigo. Claro, o sea, Claro, eso es un trabajo casi poético. sí, En sí. ese sí. sentido, ¿no? De usar palabras que existen para expresar cosas que no puedes decir con palabras. Alucina que me recordó Exacto. mucho a Cortázar y a Rayuela. También con Claro, la auto del álbum. de que los dijiste. cronopios Sí. Claro. Entonces, Se triggerió, Raúl. y de hecho, mucha prensa de música colombiana, porque es un grupo colombiano que los ha escuchado, dice, oye, estos tipos son los Cortázar del hip hop, porque han llevado su lírica a un nivel superlativo. O sea, es increíble su trabajo. Esa es la review de hoy. Pueden escucharlos en Spotify, YouTube. La canción se llama Los Verbos. Los verbos. Es la canción en la que utilizan bandas para describir un sentimiento que no tiene una palabra en nuestro idioma. Y también hay una figura literaria que se llama calambur, Ajá. que es unir dos palabras para crear una nueva, como por ejemplo, no sé, dragonfly en inglés, Ujú. que es dragon y fly, volar, que es una libélula. Entonces, eso es un calambur. Estamos usando dos palabras, dragon y fly, para crear una nueva. O acá, no sé. Como que piano carro. Claro, pero que tenga sentido. Claro, Te para que se amodio. conozca. Te amodio. Por ejemplo, ellos dicen... Tirilce. Como la vieja. Parecido. Claro. Como, hay una parte que dice, yo te reír, del verbo ir dos veces.
O sea, tiene un nivel de lírica tremendo. Entonces, si tienen tiempo, siéntense en su cama, échense, pónganse los audífonos, escuchen los Petit Felas, denle like y escríbanles. Petit Felas, los esperamos en Perú porque Alejandro los quiere ver. Hashtag Petit Perú y la etiquetan a Y Alejandro. me etiquetan. Y se los voy a agradecer mucho. Entonces, esta review, más que nada, es parte de mi campaña de traer a los Shura. Petit Felas a Perú. Porque ya vinieron una vez y yo, por desgracia, no los conocí. Ahora, Raúl tiene mucha razón. Raúl la anterior semana recomendó Shura. Yo la anterior semana recomendé Shura y Shura nos comentó, nos dio like. follow. Nos dio No nos dio follow, pero Me nos dio like a la comentó, publicación. nos comentó de increíble, ¿no? Entonces, ¿quién sabe que de repente tu sueño se hará realidad? Y solo como dato curioso, la publicación que a Shura le dio like fue mía. Entonces ya Entonces, está. ya, los Petit Felas vienen la próxima semana. Vienen. Cerrado. Esa es la recomendación de la semana. Los Petit Felas, con su disco Formas para Perderse o Ideas, y la canción Los Verbos. Esa es una recomendación. El Perú es libre. El Perú es libre. Bueno, ahora pasamos al tercer bloque, que es la agenda cultural. Entonces les vamos a dar 10 pequeños datazos para que vayan durante esta semana. Hay varias sorpresas que estamos muy contentos de anunciarles, así que empezamos. Primer dato, el festival Sale Parto sigue hasta el 14 de septiembre, o sea, va a ser una semana más. Pude yo ver un par de obras, así que les recomiendo mucho. Pero el dato, hay obras nacionales e internacionales. El dato es que el lunes 9, o sea, cuando sale este episodio, a las 7:30 de la noche va a haber una obra gratis en el Centro Cultural España. Tienes que inscribirte, pero de repente si caes temprano, de repente puedes entrar. Sí. seguro. Que es cada cosa en su lugar en el Centro Cultural de España. Y otro datazo acerca de Sale de Parto, que La Mula, aparte de grabar la primera obra, que fue... Un intento valiente de hacer 30 horas en una hora. También va a grabar los talleres especializados que van a tener. Entonces, chequen La Mula, chequen Sale Parto, porque van a poder ver los talleres que viene un pata de Inglaterra, que viene varios patas de Perú buenos. Está, si no me equivoco, se llama Sergio Mayolo, que Ajá. es el director de Un Intento Valiente de hacer 30 horas en una hora, que estudió en Inglaterra. Entonces está trayendo cosas muy Bien chéveres como chéveres. el neofuturismo. Entonces, chequenle La Mula, de Sale de Parto, las obras y lo web. Segundo, la obra Edas todavía está en preventa para el Teatro Británico, que se estrena el 27 de septiembre, y esta obra de Ibsen que habla sobre esta mujer, que es una de las obras más importantes, veremos cómo lo trasladan ahora, dirigida por Vanessa Vizcarra, que... Mi mejor amiga. Tu mejor amiga Patricio, que ha estado en un montón de obras, ha dirigido y ha escrito un montón de obras y ha actuado en Un Intento Valiente. Ah, claro, claro, Mira. Entonces, chequen Eda en el Teatro Británico. Ya, la 3. Bueno, Vivo por el Rock, sigue disponibles las entradas, ya saben, es el 23 de noviembre. Dicho de paso, hice una playlist con una canción por cada artista del póster, desde The Strokes hasta Wendy Zulka. Entonces, bien variado. Ayer lo estuvimos variado un escuchando, poco, variado un poco. poco. Pero bien chévere. Eso lo encuentran en nuestro... En nuestras redes, y también pueden buscarlo directamente en Spotify, ¿no? Y ya saben, la versioncita chévere de los conciertos, el BMF 2019, será el 7 de noviembre. Raúl acaba de lanzar el beat al Vivo por el Rock y dijo, si son chéveres, no van a ir al Vivo por el Rock, van a ir al BM. Franz Ferdinand, Barranquinayas. Danny Ocean. Javier Amena, ¿no? Recuerden ya. Y Javier Amena a mí me encanta también. Yo la he visto un par de veces acá en Lima. Hace un par de años se volvió famosa porque ella fue la que no sabía la canción de Alejandro Sanz en Viña del Mar. Estaba cantando con Alejandro Sanz y como la chica no recordaba la letra de Corazón Partido, creo, una cosa así. Ay, qué ofensa. Pero es muy buena cantante. Listo. Seguimos. Quinto, bueno, hay un pequeño, el 29º concurso de acuarelas y paisajes en la Galería del Británico Miraflores. Generalmente no lo recomendaríamos, pero fui y está espectacular. Son acuarelas de distintas ciudades, de algunos de Arequipa, otros de Huánuco, artistas de Ica, de Lima, que hablan de los paisajes del Perú, pero no es, o sea, si te digo acuarelas en paisajes, no te imaginas lo que es, o sea, es
las rejas de la residencial San Felipe, la calle Bancay, las calles más concurridas del Cusco. O sea, te cambia la perspectiva total de qué es una acuarela. Así que lo recomiendo mucho, va todo septiembre en la Galería del Británico en Miraflores. Sí, ese 29º concurso de acuarela está muy bueno, y la acuarela es de alguna manera la pintura que tiene vida. Sí. Porque cuando es un trazo se mueve todavía. Entonces está súper chévere para verlo. Y en sexto lugar tenemos Encuentros. Encuentros es un show, un formato de improvisación teatral. Está a cargo de la Sociedad de la Impro el miércoles 11 y el miércoles 18 a las 8:30 en el Café S de la Avenida Arequipa en San Isidro. La entrada general está a 30 soles, la de estudiante está a 20 soles. Y si alguien quiere una entrada por ahí, dice, oye, me llamó la atención, no sé qué es eso, voy a ir a verlo. Nos puede escribir al inbox y nosotros Le hacemos la gauchada. le hacemos ahí la terrible bajada. Bacán. Luego, el grupo Chasqui vuelven al En forma de CCPUC, chapitas. en forma de taps. Juliana y Gregorio, dos películas que son fundamentales casi, vuelven a la sala, restauradas, súper bellas. Juliana el sábado 14 a las 8:30 y Gregorio el domingo 15 a las 6:30. Además, ya puedes ver Clímax de Gaspar Noé en Netflix. Dicen que está buena. Sí, dicen que está muy buena. Bueno, yo la he visto, ¿eh? O sea, buen baile. El director es chileno. Buen bailetón. No, Se mandan unas cumbias bien locas. Bien locas sus cumbias. Un No, en video verdad, para el cual. no, es una película muy buena. Y sí es fuerte, sí es cruda, es cruda. Oye, Netflix está haciendo buenas cosas. Podríamos hacer un post en nuestras redes sobre los datazos de Netflix, porque va a llegar cosas con Meryl Streep, claro. el Se está Irishman. reivindicando. O sea, sí, está bastante fuerte. Elite, esa mierda. También pueden ir a ver El misterio de Irma Vap con el terrible Pablo Saldarriaga y el señor que lo tiene súper claro, que el piso es el piso, la mesa es la mesa, Pietro Civile. Dos locos, Eh, una obra debería llamarse. La entrada ya está en preventa y el estreno es el 17 de octubre en el Teatro Julieta. Estoy investigando un poco de esa obra y como que habla un poco de la parodia de distintas películas de terror, de Hitchcock, cosas así. Y por ejemplo, Pietro Civile dijo, va a ser de un vampiro trans, una cosa así, y en sus redes sociales dijo, estoy seguro que a un grupo hincha de Misterio y de la Gran Sangre les va a molestar esto. Y está como que en forma de trans. Súper chévere. Y en 2009 esta obra se hizo con Giovanni Sixia y... Y Sergio Galeani, Entonces Ahí. veremos esta nueva adaptación. la parejita de los chabelos más locochona del mundo. Y la cerecita de la semana que estuvimos esperando este momento con mucho La última agrado. chupadita de mano. Sí. Queremos invitarlos a... Punk Rock en el Centro Cultural de la Universidad de Lima. En el Teatro de la Universidad de Lima. No, el Teatro del Centro Cultural. Sí. Que está bien bonito el teatro, súper nuevo, y están tratando de moverlo cada vez más. Ahí hicieron los perros, ¿verdad? Sí. Ahí pusieron los perros la primera vez. Sí, Buenaza, claro. buenaza la obra. Punk Rock que va hasta el 29. General 55 soles, estudiantes y jubilados 27. Y hay una promo especial, como un dato extra, para la gente de teatro, que ha estado en alguna obra de teatro, está 25 soles. Pero... Así que ya sabes, Pietro Civile, si quieres ir, 25 luquitas nomás. Pero Redoble. tenemos un momento especial con Punk Rock. ¿Qué? Que tenemos entradas, una super promoción independiente, a 15 lucas la entrada. De los 55 que pagarías, ahora la entrada va a estar a 15 lucas. Me estás diciendo que yo, Se va. Pietro Civile, en vez de pagar mis 25 lucas por hacer teatro, voy a pagar 15. Sí, Es un exactamente. infomercial. Me Entonces, puedo ahorrar para 2 Frankfurters, 2 promociones de Frankfurter del Grifo. ¿No? lo que Esos son como 4 promociones de Tambo. Una cosa así. es all times. Lo que tienes que hacer es escribirnos a nosotros, a un DM, y a la primera persona que nos escriba le vamos a dar esta promoción de 15 soles. Pueden ser 2 entradas a 30. Quiero mi entrada independiente. ¿no? Ajá. Estoy independiente, dame mi entrada. Independiente. Y si no, igual pueden ver esta obra Punk Rock, que trata sobre chicos que están en el colegio y pasan distintas aventuras y todos los problemas que esto conlleva hasta el 29 de este mes. Y nada, sí, de ¿Y hecho... qué tiene que decir el DM para
Sí, dame mi entrada, tío independiente. Independízame. 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 Eh, Sean creativos, sean creativos. creativos. El más creativo se lleva la entrada. La primera persona que nos primera escribe. La primera persona. Preferentemente creativo. Claro, si es creativo mejor. Y de hecho, si van a alguna de estas obras que les hemos recomendado, si van a Punk Rock o cualquiera de ellas, por nosotros nos pueden etiquetar, nada les cuesta. Sí, Nada, nos cuentan su opinión. Sí, nos ayuda un montón a nosotros y súper bien. Y si Vale. tienes también una obra o algo, un Una concierto tocada. que quieras que nosotros podamos Una muestra, promocionar una acá, galería. escríbenos también. Sí, qué cosa, una batalla de los gallos, Claro. cualquier cosa. vamos. @Red Bull. ¿A dónde nos escriben? A nuestro Facebook e Instagram. @El Independiente Podcast y en Facebook El Independiente Podcast. Vamos a otra parte. El Perú es libre. El Perú es libre. Y llegamos a el vaciloncito de la semana. Hubo mucha gente que habló mucho sobre las 5 lucas que regalamos en Yape. Lastimosamente no podemos regalar 5 lucas todas las semanas. Por el siento. Pobres momento. somos. A menos que nos auspicien. A menos que nos Algo que auspicien. nos auspicien. Si nos auspician, tal vez 6 lucas. Entonces, en este momento random ha llegado, hemos decidido hacer otra cosa que tiene que ver con el tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a mostrarles las mejores elecciones que podría tener el Perú en su historia. Y cada uno de nosotros ha traído a su artista peruano que cree que debería ser el próximo presidente o presidenta del Perú. Ay, ay, ay. Que suene el himno nacional. Pero si pregunto por la nueva estrofa del himno. Yo la sé, claro. Nada, ya quedamos del anterior capítulo que yo no era nacionalista. Entonces, ahora vamos a... nosotros vamos a ser los voceros de esos artistas peruanos y vamos a un poco debatir un poco nuestras propuestas con respecto para salvar nuestro dichoso país. Y probablemente el próximo viernes hagamos las votaciones en nuestras redes sociales. Así que escuchen muy bien porque de ustedes dependerá el futuro de nuestro país. De ustedes depende que tengamos un presidente de lujo. Claro, o presidenta. O presidente. Oh. Entonces, veamos un poco los partidos y los candidatos. Ya, no tengo partido. Bueno, yo les he traído acá al más dandy, al conde de Lemos en persona, a Abraham Alelomar con su carita en el billete 50 lucas. Pues yo les he traído al mítico, al incomparable Zambito Cabero, ¡Ah, no, sobrino! a los sobrino. Y así nos vamos, pues. Sobrino. Con todo. Yo volviendo a lo más roots, a lo que me mueve, a lo que me lleva, que es el hip hop, dije, ¿qué es lo más hip hop que me puede dar el Perú? Y no hay nada más hip hop que Victoria Santa Cruz. Bien. Victoria bien. Santa Cruz para todo el Perú. Y desde las provincias, para escuchar todas las voces de todo el Perú y no solo la capital, yo les traigo a la querida Sonia Morales con el partido de El Perdón. Porque perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. Sonia Morales. Le dio el ataque de habilidad a mí. Una vez más, Kenneth se fue Se loco fue con en vaciloncito. hashtag Kenneth se fue. Deja el vaciloncito. Deja el vaciloncito. Bueno, entonces... Vaciloncito, deja Kenneth. Empezamos el debate. Aquí mis queridos... mi querido... Con tertulios. contertulios, claro. Ah, qué rica palabra. Queridos compatriotas, yo y mi candidata hemos visto los problemas que está generando la inestabilidad política, la inestabilidad del Perú. Y ante todo, quisiera dar mi afecto y necesitamos nuevas cosas que necesitamos, para empezar, en el tema económico, impulsar nuestra economía, pero de distintas formas que nuestro producto no solo sea en la minería o en la ganadería, sino sea todo una infraestructura hecha y derecha para que sea comercio y trabajo en provincia sobre todo, y también obviamente en, ¿cómo se llama? Lima. O sea, Sonia Morales Descentralizar. descentralizaría el país
a niveles impensables, ¿no? Y ya no sería Perú, o sea, serían 3 países distintos. No, nosotros desde el Tumbes hasta Tacna se escucha Soria Morales. Y antes de seguir quiero mandar un saludo a Don Benigno. Como una cajita, señor. ¿Y dónde están los votantes? ¿Y dónde están los votantes? Alguien deténgalo, por favor. Que alguien lo taclee. Por el amor de Dios. Bueno, ¿Qué haría el Sambo? ¿qué haría el Sambo Cabero Mejorar. para mejorar el país? Para mejorar el Pues yo tengo una respuesta, una solución, porque somos un país que necesita salud. Así que ¡Salud, voy a salud, implementar, Salud. voy a implementar Porque ese nivel de triglicéridos se pasa. voy a implementar el Cabero Care. El Cabero Care. Que va a ser el programa dedicado Claro, pues, claro. para implementar salud gratuita para todo el que se inscriba. Y también en contra de la censura, porque estamos en contra de la censura estos días más que nunca, ¿no? Justamente han censurado ¿cómo se llama? No, han censurado a las encuestadoras, ¿no? Estos días que ha sido bastante Movido. revoltoso eso. Y nada, es más, vamos a ir tan en contra de la censura que vamos a empezar a hacer canciones. Si tienes algo que decir, vamos a hacer una canción Cara, y vamos a transmitirla por TV Perú, Por justicia. por Justicia TV. Ay, ay, ay. bueno, debo decir que eso no Canciones. decía en el gobierno de Alan. ¡Oh! Se pasó. Ah, Porque si vamos a estar entre amigos, mire, tenemos al amigo de la casa del pueblo, al patita que solo vive en el café y no hace nada. Soy con ¿Y mi yo qué? pasado, ¿Yo qué? ¿ah? Soy con mi pasado que... De Ica para el mundo, de Ica para Roma. Y de Roma para Lima, y para Lima a ser diputado, viajar por todo el Perú, ser el dandy más dandy de la literatura latinoamericana, Mira, prácticamente. por algo estás en el de 50 y no en el más Batir- grande. ¡Oh, ya! Si Santa Rosita te Mira, gana, mira. ya, ¿qué vamos a hacer? Tan papi era Abraham Aldelomar, que una vez lo criticaron, y yo dijo, oye, chucha, criticas mi trabajo en el periódico. Tú vienes acá y nos echamos a duelo de espadas. No mal pienses, concha. Duelo de espadas con Alberto Ulloa, tal hizo del padre, men. Claro, pero él es de estos intelectuales que sigue generando. Es el Barnechea de esta encuesta, man. No, ¿ya? pero sí me- Sonia o sea, Morales digo, es una ¿no? O sea- empresaria que saca adelante a todos. Mira, sí. hay que pagar al que grita sí, al que toca el corn, el piano así, tan, a toda la orquesta. Hay que ir de Huaylas, hay que ir después a Cusco, después hay que tomarnos a Ica, después hay que tomarnos un carro a la selva. También tienes que pagar el carro con el megáfono que dice domingo. Claro. Puntos del amor. Y nuestra, o sea, administraríamos tan bien la economía, porque tú sabes que para sacar afiches cuesta, y nosotros tenemos como que 30 colores en el afiche. O sea, cada letra de Sonia es un color diferente. Y nuestro pero presupuesto- ahí hay un punto importante porque ¿de dónde sale esa plata? ¿De dónde sale esa plata para la tinta? Sospechoso. Yo por otro lado, yo vengo a representar a una mujer que tenía 7 años apenas. ¿Qué 7 años? No llegaba ni a 5. Y de pronto unas voces en la calle le gritaron: ¡Negra! 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 Y ella se dijo: ¿soy acaso negra? Y sí, es negra. Y para estas elecciones, lo que le va a gritar la gente en la calle no es negra, es ¡Presidenta! 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 Porque Victoria Santa Cruz no se llama Victoria por gusto. Ya. No se llama Victoria por gusto. Un hermoso poema y un hermoso discurso, pero el problema con Victoria es que son como de 30 Santa Cruz, entonces de primer ministro va a poner a su hermano, del otro va a poner a su nieto. Hay como 80 Santa Cruces que están cultivando la cultura afroperuana en el Perú. Y buenazo, porque la mejor manera de combatir la corrupción, todos los males que golpean a nuestra patria, es con educación y con arte.
y deporte. Y para esto, Victoria Santa Cruz tiene mucha experiencia. No solo en el arte como compositora, como diseñadora, como profesora, sino también en el deporte, porque ella creó en 1968 la Compañía de Teatro y Danzas Negras del Perú, que acompañó a la congregación de los Juegos Olímpicos de 1968. Entonces, no solo es una gran escritora, no solo es una gran directora, sino que también aporta al deporte. Mira, yo también hice mi El tarea. pequeño guerrero que está en su casa, ahí soñando con, oye, voy a ganar un mundial con Victoria Santa Cruz, lo va a hacer. Yo también hice mi tarea y escuché las canciones de Sonia Morales que tienen cancionzasas, hit tras hit, y varias, bueno, son covers o versiones, como la de Juan Gabriel o también la de Porque este terco corazón te sigue queriendo. Y claro, me doy cuenta que Victoria coge mucho del extranjero, de las mejores propuestas de los otros, los mejora, les da un incentivo. Entonces, de hecho, vamos a coger los mejores programas que hay ahorita en Europa, en los países nórdicos, que es no tareas, trabajo laboral solo de 6 horas, los vamos a implementar en Perú. ¿Saben lo que está haciendo Japón? True Story. Está haciendo bloques de tierra libres de impuestos. Entonces, como que en Ica no va a haber impuestos y eso genera más comercio y apoya mucho más a la... Yo también he escuchado algunas canciones de mi competidora. ¡Sonia Morales! Solo voy a decir que algunas contienen un mensaje muy machista. Muy machista. Muy machista. Entonces yo no sé si va a copiar lo que hace los países como Suecia, Finlandia, o de pronto se va a copiar de lo que hace China con Hong Kong, o lo que hace Venezuela con Maduro. Entonces, yo tendría mucho cuidado. Por otro lado, Victoria Santa Cruz no está cogiendo lo mejor de otros países. Está cogiendo sus raíces, su historia como persona negra. Y en base a eso, ha creado toda su imagen. Y ahora debe ser una de las mujeres peruanas más importantes de color que conocemos. Porque Sambo Cabero ya murió. Y porque no era mujer. Básicamente. Tampoco, ¿no? Solo te voy a decir una cosa, ¿no? El Perú es Lima. Lima es el Girón de la Unión. El Girón de la Unión es el Palais Concert. Y el Palais Concert es Abraham Valdelomar. Y el presidente de Perú debería ser Andrés. Ya está, cerrado. Ya. Para cerrar, ¿algún mensaje último? Yo también me llamo Perú. Ahí está. Canto bonito además. No, de hecho Sambo Cabero podría ganarme. Sambo Cabero es de puta madre. Pero yo soy el jefe de campaña, ¿ves? Pero cuando la gente vota no por las campañas, sino por quién es más chévere. Claro. Y le metes un concierto y ganas, ¿no? Bueno, estos han sido los candidatos que les vamos a ofrecer a ustedes. ¿Y dónde están los votantes? La manita para arriba. Vamos a hacer un par de campañas en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram. Necesitamos efectos especiales, Sí, ¿no? sí. Próximamente. Y el siguiente viernes Oficienos para tener efectos vamos a especiales. hacer las encuestas para ver cuál será el próximo presidente o presidenta del Perú. Listo. Eso ha sido todo, gente. Muchas gracias por escucharnos. Volvemos a agradecer a Foley Studio, a Fake Inca. Y nosotros somos el Independiente Podcast. Yo soy Kenneth de la Torre. Me pueden seguir en Instagram y en Twitter como @kendelat. A mí me pueden seguir. Porque dijiste que lo ibas a traer. Sí, por fin. Hice mi tarea. Ahí tiene redes sociales el Sí, chico. sí. Ayer me abrí mi Instagram y por fin puedo decirlo. Me pueden seguir en @AlejandroLH20. Todavía estoy con un nombre a mixer. L420. Sí, LH20. Y si alguien tiene una mejor propuesta, mándela con confianza. Qué bueno. Sí, por favor, ayúdenlo, por favor. Yo soy Raúl Figuer y me pueden seguir en Instagram y en Instagram como Raúl Figuer y en Facebook como Raúl Figueroa, porque ese es mi nombre verdadero, créalo. Pueden seguir en Instagram como Patricio Log, L-O-G. Al Independiente Podcast en todas sus redes sociales. Y nos vemos la próxima semana. Y no lo olviden, manténganse independientes. Negra. Ya está grabando las. Desde este momento